Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis Pizarro. Hoy veremos un viaje en bus desde Iquisco a Santiago en este bus Songtong de la empresa Pullman Costa Central. Y veremos algo de Iquisco. Iquisco es una ciudad de playa. Es relativamente tranquilo, aunque en verano puede haber mucha gente. Yo me había quedado en la noche anterior y ahora tenía que volver a Santiago. Me fui caminando por la avenida principal hasta el terminal de buses. Y si solamente quieren ver el viaje, lo adelantan al minuto que va a aparecer ahí. Yo me quiero sentir en la playa, por eso les muestro un poco de la previa. La mañana estaba muy tranquila. Vimos algunas micros que hacen el trayecto entre Algarrobo y San Antonio, uniendo todas estas ciudades de la costa. En un negocio fui a ver el clásico pan de huevo, que es una de mis preparaciones favoritas. Hay muchas preparaciones típicas de la playa, como dulces tipo palmeras, merengues, entre otros. Turbus estaba trabajando esta ruta con buses de 2 pisos. Y en Iquisco los terminales de buses están algo alejados del centro, cerca de la avenida Guayilemu. Desde la municipalidad que vieron al inicio hasta el terminal de buses hay cerca de 1 kilómetro de distancia, que es algo agradable cuando tienes la brisa marina, un sol que también es agradable. Y el terminal está cerca de un parque de diversiones. Aquí cada empresa de bus tiene su propio paradero o terminal. El terminal de Pullman Bus es un recinto pequeño pero cómodo y tranquilo. Había varias unidades estacionadas, todos estos buses realizan viajes a Santiago. Es el único destino, pues el otro servicio es Valparaíso-San Antonio, pero no corresponde a ninguno de los buses que estamos viendo. Yo no sabía en qué bus viajaría, podría ser un bus Marco Polo, algún bus Songtong, un bus chino Yutong. La empresa es una asociación de varios empresarios. Cada uno trae distintas marcas, hay una gran diversidad de carrocerías de buses y para uno que le gusta el tema, la posibilidad de viajar en distintos buses es algo muy entretenido. Incluso en algún momento llegó un bus Neobús de color blanco que ni siquiera me lo esperaba, no sabía que estaban trabajando con ese tipo de buses en esta ruta. Yo grabé todo lo que pude porque no sabía en qué bus viajaría, pero sí quería documentar casi todo lo que había en ese momento y por eso también se lo muestro. Al final llegó un bus chino Songtong, el mismo bus que vieron en la portada. Y bueno, de los buses que vieron, ¿tenían alguno en especial que hubiesen querido probar o viajar? Si no conocen los modelos, pueden marcar el minuto en el comentario y ahí yo les voy a ir diciendo los nombres de cada uno. Yo siempre publico viajes en transporte público, reportajes, algunos análisis, trato de compartir un poco lo que me toca vivir. Te invito a suscribirte, de seguro que viajaremos juntos virtualmente a muchos sitios. Aquí estoy subiendo el bus. Este bus Songtong tiene asientos Marco Polo. Esto es posible de ver por el tapiz que usan. Cuando estos buses llegaron al mercado, hablando del 2006 más o menos, uno de los primeros problemas que tenían los buses chinos era que los asientos eran algo incómodos y estrechos. Esto en comparación con los buses que habitualmente es posible ver en Chile. Hay que pensar que el biotipo de la persona chilena puede ser distinto del biotipo más asiático. Hoy la mayoría de estos buses chinos trae asientos Marco Polo como este, son asientos muy adaptados al mercado chileno y latinoamericano, lo que hace que el bus sea bastante cómodo y también competitivo en el mercado. Yo me senté en el asiento número 9 con vista a la ventana. Este viaje es del verano de 2020, en febrero, no teníamos virus, el bus estaba con casi todos sus asientos ocupados y me parece que es el último viaje que hice antes de que llegara el virus y se desatara la pandemia. Después en marzo llegó el virus, empezó la cuarentena y hasta el momento de edición de este video y publicación del mismo seguimos encerrados. Me falta mostrarles el mapa, verdad. El viaje comienza a mediodía. 12 horas desde Iquisco, llegamos a las 13:40 a Santiago al terminal Alameda. Hay una distancia de 110 kilómetros aproximadamente entre Iquisco y Santiago. Vamos desde la costa rumbo hacia el Valle Central de Chile. Dejamos puntualmente el terminal. Algo destacable es que los asientos traen cinturón de 3 puntas. En ese momento era algo opcional, pero hoy la ley pide que los buses nuevos traigan este tipo de cinturones. O sea, por ley en Chile todos los buses nuevos van a traer este tipo de cinturones. El bus toma la avenida principal llamada Isidoro Duvornet, quien fue el fundador de Iquisco. A esa hora ya la avenida tenía algunos autos. En verano transitar en esta avenida puede ser algo bastante lento en algunos horarios. Junto a este parque de diversiones, Turbus tiene su terminal de buses aquí en Iquisco. Toda esta zona es residencial
aunque varias casas de Iquique y de otras ciudades cercanas son residencias de verano, gente que vive en otra ciudad, principalmente en Santiago, y que en el verano viene y tiene su casa aquí. Iquique es relativamente grande, tiene varios sectores y distintas playas, varias casas están en sectores altos, es decir, construidas en cerros, pese a que desde la avenida principal esto no se advierte mucho. Poder estar en una zona con aire marino, respirar y sentir la brisa fresca es una maravilla. En la avenida principal vimos buses de Pullman Bus, vimos buses privados, unidades de Pullman Florida. En verano esto tiene mucha vida, pero en el resto del año estas playas suelen estar casi vacías, salvo obviamente por algunas fechas puntuales, feriados largos. Aquí vamos pasando por el estero El Totoral. Esta zona tiene muchas quebradas y esteros de este tipo. Algo que me sorprendió mucho, aunque fue una grata sorpresa, es el servicio directo. Como el bus estaba yendo hacia el sur, desde Iquique, yo pensé que pasaríamos por el Tabo, que pasaríamos por otro lugar antes de ir a Santiago, pero no. Era un servicio directo de Iquique a Santiago. Hay otros buses que pasan por otras playas, que van a Garrobo, que van al Tabo, que van a Cartagena y de ahí se van a Santiago. Este fue directo, servicio directo. En la parte alta de la ciudad hay una autopista que conecta con todas estas playas. El entorno está lleno de árboles de eucaliptus, que si bien no son árboles nativos, ya son árboles muy comunes de ver y tienen un aroma agradable. El eucaliptus se puede usar para repeler zancudos, que pueden ser algo bastante molesto y que están presentes en los veranos. Afortunadamente aquí en esta zona no transmiten ninguna enfermedad, pero no dejan de ser molestos. Los zancudos siempre han sido bichos molestos. El viaje fue bastante tranquilo, de hecho varios pasajeros estuvieron durmiendo, yo también tomé una siesta. Me gustaría volver en el futuro para descansar, disfrutar de cada playa, grabarlas, viajar en distintos buses, tener más viajes en bus todavía. No tengo mucha documentación de esta zona, pero es un lugar donde muchas personas de Santiago van de vacaciones. Yo mismo durante años fui sagradamente de vacaciones a estas playas. Es lo que tiene más cerca, son playas bonitas, cada playa tiene su público y disfrutas mucho, hay oferta para todo el mundo. Por eso también quería mostrar un poco de Iquique. Guardo con cariño todos estos recuerdos con mi familia, con amigos y también las caminatas que he hecho en esa avenida principal y las playas y toda esa zona. Algo genial de Chile es que tienes el mar y la cordillera a poca distancia. Es algo bueno de ser un país estrecho. Desde Santiago al mar hay cerca de 2 horas. Desde Santiago a la cordillera también hay cerca de 2 horas, incluso menos en ambos casos. Yo me siento muy feliz de poder hacer estos viajes, poder compartirlos con ustedes. Les agradezco mucho por la sintonía y nuevamente les invito a suscribirse. Por otra parte, nosotros estamos cada vez más cerca de Santiago, entrando al túnel Loprado. El bus es una unidad china, Zongtong Navigator LSK 6137H, un modelo muy común en Chile. El bus tiene placa JD-ZF61, inscrito en noviembre de 2016, tiene 42 asientos clásicos con cinturón de seguridad, un asiento económico y tiene un baño al final del bus. Estos videos son presentados por mis libros Corte de cinta, Yo cero del tiempo, Bendita elegancia y Ese sonido de las caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Para comprar libros puedes escribirme por correo electrónico cintarrotaschilla@gmail.com. De seguro lo vas a amar. Hay packs de libros y también hago ediciones de libros independientes. Entrega tu texto y recibe tu libro terminado. Yo me encargo de todo el proceso, ideal en el caso de que quieras autopublicar. Del bus Zongtong, esta marca está presente en Chile desde el año 2006, con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Chile y China. Primero tuvimos el bus Zongtong Creator, que también estuvo trabajando en estas rutas de la costa. El bus Zongtong Navigator empezó a aparecer en el mercado en 2010. Hay versiones 4x2, como este bus, muchas unidades en Pullman Bus Costa Central. Existen otras versiones 6x2 que son más escasas e incluso una versión tiene mayor altura, un bus HD como decimos acá, High Decker. Ahora último, este bus tiene otra cara frontal, es una actualización del modelo y bueno, ustedes han viajado en alguno de estos buses Zongtong, ahí quedo atento a sus experiencias. Respecto de viajes, puedes comprar estos boletos en recorrido.cl. Pullman Bus Costa Central tiene varios horarios. En este momento figura 4.200 pesos, aunque en verano el precio puede ser superior. El viaje puede costar entre 5 y 10 dólares dependiendo de la época.
todos los buses tienen 42 asientos, por lo menos desde Pullman Bogotá Central. Este viaje forma parte de una asociación divertida de viajes. Fui con mi familia a la playa en Pullman, Florida, visitamos la playa de Algarrobo. Unos días después tomé otro bus de Pullman, Florida porque quería grabar una unidad en especial. Llegué a Algarrobo, pude ver ese bus especial que quería, lo pude ver inmediatamente, un Songtong Navigator de 2 pisos, que habitualmente trabaja en la ruta Chile-Brasil. Es un bus genial, muy bonito, muy cómodo y relativamente escaso en Chile. En ese momento solamente había 2 buses, ahora hay más unidades. Viajé en ese bus, pero como inicialmente no sabía si podría viajar en él o no, si tenía que esperarlo mucho o no, era cosa de suerte. Igual reservé un alojamiento en Iquique para esa noche en el caso de que se me hiciera tarde y no lo pudiera ver o pillar. Llegué a Santiago, ya había grabado el bus, tenía la reserva hecha y aunque podía cancelarla, me pareció mejor aprovechar y dormir allá, escuchar el mar, relajarme, descansar, por lo menos un día que descanse. Así que tomé otro bus, Bahía Azul, para llegar nuevamente a Algarrobo. Desde ahí fui al hostal, descansé, vi la puesta de sol desde la habitación que tenía y me quedaba pendiente volver en temporada baja, grabar más de las playas, aunque en esos 3 viajes creo que algo se puede ver de esas ciudades. Los van a disfrutar mucho en el caso de que los vean. Saliendo del túnel Lobrado vimos un Modaza Zeus 4 de Pullman Bus. Ese día viajé temprano porque igual tenía otras cosas que hacer. Podría haber aprovechado la playa, estar todo el día allá y devolverme ya tarde, pero la ruta tendría un gran tráfico vehicular y no alcanzaría a cumplir con otros deberes. Después de este viaje fui a buscar unas cajas con libros a una imprenta. Eran los libros de Los Héroes del Tiempo, mi segundo librito. Pensar que ahora tengo 4 libros, estoy escribiendo y diseñando otros libros más, además de los libros que ya he editado para otras personas. Ha sido un trabajo muy bonito, estoy muy agradecido de Dios por eso y ha sido un gran crecimiento en lo personal, en lo profesional, ha sido una etapa muy bonita. Tras salir de la ruta 68, el bus va rumbo a la estación Pajaritos, una parada habitual de los buses que van hacia la costa. La avenida General Oscar Bonilla la vimos en los recorridos 514 y 516 de Transantiago, en esos episodios dando en micro, en el caso de que quieran profundizar. Recordar que aquí en Chile le decimos micros a los buses urbanos. El bus 516 es uno de los servicios que tiene flota de buses eléctricos, 100% unidades de buses eléctricos. En Pajaritos la mayoría de los pasajeros baja y en este lugar puedes conectar con la línea 1 del metro de Santiago. Aquí tienen un detalle de los asientos de este bus Songtong Navigator y el espacio de cada asiento. Justo al lado de nosotros llegó otro bus del mismo modelo al terminal. La parada acá es corta. El bus después sigue su camino hasta el terminal Alameda, que es la última parada. Honestamente ese trayecto es más rápido en el metro, pero a mí me gusta quedarme hasta el final del viaje, no sé por qué. Y bueno, también me quedaba más cerca de imprenta, pero generalmente yo cuando hago el viaje llego hasta el final. Viajamos por la Alameda, la avenida principal de Santiago, hasta el sector de Metro Universidad de Santiago, donde está el terminal. Con la cuarentena he salido muy pocas veces en este año 2021 y también pocas veces en el año 2020. De algún modo me relaja ver todo esto y sentir que estoy haciendo estos viajes nuevamente, poder disfrutarlo de esta forma virtual. Por mi parte, ya que estamos terminando el trayecto, les agradezco por la sintonía, por la buena onda, espero que hayan disfrutado mucho de todo. Que Dios los bendiga, que los cuide mucho. Hay que tener paciencia, perseverancia y cuidarnos mucho. El terminal de Alameda tiene un sector exclusivo para los buses de esta empresa, en especial los servicios que van a Valparaíso, Viña del Mar, Iquique, Los Andes, entre otras ciudades de la región de Valparaíso. Los demás servicios de Pullman Bus funcionan en otros terminales, de hecho es otra empresa aparte, separada. Recuerden suscribirse, comentar y compartir. Muchos saludos nuevamente y que muchas gracias por su sintonía y a la gente que ha confiado y ha creído en mi trabajo y ha comprado los libritos. Aquí justo vemos 3 buses Songtong juntitos.